y Lázaro salió, y todo lo que ya compartimos, eso fue en la primera predicación, que fue el domingo pasado, después del domingo pasado predicamos la segunda parte, donde hablábamos mucho de 1 Corintios 15, donde allí habla de la resurrección de los muertos, y ahora vamos a hacer una mechada, ¿sí?, combinada con 1 Corintios 15, la última parte, y también vamos a tomar Tesalonicenses, 1 de Pedro, Mateo 24, así que los que tienen para anotar, esto es una prédica muy suculenta sobre los tiempos de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Eso se llama escatología, los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, pero nos vamos a centrar específicamente en esto que tiene que ver con la resurrección. Bueno, la última vez que predicamos, el domingo, hablamos sobre que había cuerpos espirituales, cuerpos terrenales, que uno era la gloria de los cuerpos espirituales, otro de los terrenales, cómo sería sepultado, uno decía sepultados de una manera, somos plantados. Bueno, todo eso lo hablamos y ahora vamos a meternos en 1 Corintios 15, verso 45. Lo vamos a leer ahí hasta el verso 49. Y dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el segundo Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Se acuerdan que hablamos del cuerpo glorificado que vamos a tener cuando Cristo venga? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? Tal cual fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue resucitado, ese cuerpo glorificado, así también tendremos nosotros, los creyentes, esta morada terrenal va a ir a la tierra de donde salió, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio y nuestra alma va a estar revestida del cuerpo espiritual, del cuerpo glorificado. Va a ser glorioso, glorioso. Nosotros no pensemos cómo lo va a hacer Dios. Si Dios lo dice en su palabra, así ha de ser. Porque la palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que es una esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Es interesante porque también a continuación, ahí nomás en el verso 50, dice así la palabra: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Entonces ahí el apóstol Pablo aclara que estos cuerpos físicos no son para siempre, no puede heredar, quiere decir que no puede entrar en la eternidad, no puede ir al cielo este cuerpo físico, sino que por eso se nos promete también un cuerpo nuevo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo abre una ventana interesante ya en el verso 51, cuando explica algo que va a suceder. Tal vez algunos no lo han escuchado, otros sí, y lo vamos a leer ahora y dice: pero permítanme, dice el apóstol Pablo, revelar un secreto maravilloso. Mira, si no lo sabías, tomar por el Espíritu Santo este secreto maravilloso que el apóstol Pablo nos quiere revelar. Si ustedes escuchan ruiditos de fondo, es porque mi esposa está trabajando para el regalo del Día del Niño. Entonces, como no se quiere perder la prédica y al mismo tiempo no quiere dejar de trabajar, está como vieron las ratitas ahí que andan haciendo ruiditos. Bueno, así está mi esposa. Bueno, mi hija no, mi hija está atenta, escuchando, pero ella no puede parar. Hay un gozo que no puedo parar de trabajar.
Así que niños, prepárense para ese regalito que va a venir el Día del Niño, precioso, que la pastora y todo su equipo de colaboradoras están preparando para este fin de semana. Bien, haciendo referencia a este ruido que escuchaban, seguimos con la prédica. Muy bien. Entonces dice, ¿el secreto maravilloso cuál es? Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales se deben ser transformados en cuerpos inmortales. Tremendo eso. Entonces, ¿qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Que dice que cuando Cristo venga a escuchar la trompeta, la final trompeta, vamos a hablar un poquito de la trompeta, ahí en Tesalonicenses lo habla, va a ser cuando el Señor Jesús venga a la segunda venida y aquellos cristianos, aquellos que hayamos creído en el Señor Jesús, que tengamos el sello del Espíritu Santo por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que vamos a ser transformados, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Y nuestros cuerpos van a ser transformados, glorificados, sin necesidad de pasar por muerte. Mirá qué interesante, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, aquí lo dice clarito el apóstol Pablo. Entonces, a eso en la Biblia, la doctrina se habla el arrebatamiento, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que va a suceder con aquellos cristianos que estén vivos, en cuanto siempre, que creen que Jesús, aunque esté muerto, va a vivir, pero está hablando en cuerpo presente. ¿Sí? Nuestras almas son eternas, pero en cuerpo presente seremos arrebatados, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Y ahí dice, en el aire seremos transformados. Ahora vamos a leerlo en Tesalonicenses, que está buenísimo. Por ejemplo, ahora sí, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Mirá lo que dice. Ya arranca con la esperanza de la segunda venida y la resurrección. Nosotros, los cristianos, los que conocemos las Escrituras, anhelamos esa venida de Cristo, anhelamos la segunda venida. No porque nos querramos escapar de este mundo, no porque no estemos conformes con la vida, no porque nos disfrutemos la vida. Claro que disfrutamos la vida, los cristianos por excelencia saben disfrutar la vida, tenemos el gozo de la salvación, tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, tenemos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, tenemos ganas de vivir, pero no les tenemos miedo a la muerte. Los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Como leímos el domingo, dice la palabra de Dios que el Señor tiene cuidado de la muerte de sus santos. Entonces, qué precioso es saber que la muerte para los hijos de Dios es un paso para la vida eterna, ¿no? Entonces, vivimos con todo y estamos expectantes de lo que viene, porque hay promesas como esta que vamos a leer ahora. Mirá lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta el 18, lo vamos a leer. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ahí está, ¿ves? Se muere un ser querido, por supuesto que uno se duele, por supuesto que uno quisiera tenerlo con uno, pero si nosotros pensamos en nosotros, nos vamos a poner mal. Pero si pensamos en aquellos que partieron, nos vamos a poner bien porque ellos parten a una vida plena y eterna. Pero generalmente, como tendemos a pensar en cuánto lo vamos a extrañar, ahí nos ponemos mal, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, ahí ya está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús vuelva, ahí está. Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Mirá qué interesante. Y dice en el verso 15,
le decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Ahí estábamos hablando recién, cuando suene la trompeta. La trompeta tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados de las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora, con el Señor en el aire no vamos a encontrar con este cuerpo, porque vamos a ser transformados, dice la palabra, y nuestros cuerpos serán glorificados. Tremendo, tremendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, para encontrarnos con Él en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Palabras de Dios, que nos habla de promesas que vienen, que están por venir. Sabemos que los acontecimientos del fin y de la segunda venida de Cristo está cerca. Yo les prometo que cuando terminemos con los yo soy de Jesús, vamos a meternos a estudiar la palabra con respecto a los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Como hablábamos recién, escatología. Vamos a meternos a la luz de las Escrituras, lo que habla la palabra de Dios refiriéndose a cómo serán los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Y por ende, a que nuestros cuerpos sean glorificados, y por ende, a encontrarnos con seres queridos, y por ende, que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, y este mundo de sufrimiento para el cual los creyentes estamos, porque el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, le damos sentido a la vida, y que muchos quieran y anhelen conocer a Cristo a través de la predicación de la iglesia, a través de tu predicación, a través de mi predicación, a través de nuestra predicación. Estos días me llamó una hermana que quiero mucho y estoy aprendiendo a conocerla porque hace poquito que viene a la iglesia, pero que ya ella declara que este tiempo el Señor le marcó, que esta es su congregación, siempre espera las predicaciones, el tiempo de alabanza y un sentido de unidad precioso. Y ella me hablaba que todas estas prédicas les está alentando a predicar el Evangelio y sobre todo a un ser querido especial que está con gran necesidad. Así que bendecimos la vida de nuestra hermana para que con fe imparta la palabra de Dios. Bueno, y ahí estamos hablando de un tiempo. Y si hay un momento que el Señor Jesús, de sus propios labios, de su cuerpo terrenal, habló de la segunda venida de Cristo, es en Mateo capítulo 24. Yo te invito a que vayamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer del verso 34 al 41. ¿Sí? Mateo 24, del verso 34 al 41. Y ahí habla de cosas interesantes y el título dice juicio final, pero dice el verso, vamos al 24, aquí está, muy bien, 34 al 41, no decía eso es otro, el Mateo capítulo 25. Dice así la palabra, les digo la verdad, dice el Señor Jesús. Ahí está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, les dijo un montón de cosas. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo 24, impresionante, que habla de los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, hablados personalmente por Él a sus discípulos, por ende a nosotros. Y dice así, de la misma manera, vuelvo al 33, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. ¿Regreso de quién? De Jesús. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, dice Jesús, refiriéndose a las Escrituras. Sin embargo, nadie sabe el día y la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Es decir,
Hay mucha gente que dice, sí, el fin del mundo viene en el 2012, ¿te acordás cuando decían? No, va a venir en el 2020, no, va a venir en... No nos preocupemos por eso, porque ni los ángeles de Dios, ni el propio Hijo de Dios, solo el Padre en su sola potestad sabe cuándo va a ser el tiempo del fin. Entonces no hagamos especulaciones y dediquémonos a vivir, a hacer lo que tenemos que hacer, a disfrutar. No se metan a decir, uy, sí va a pasar esto. No, fuera. Temor, fuera. Vamos a meternos a disfrutar esta vida, a vivirla y a darle gloria a Dios, porque lo que ahora vivimos en este cuerpo lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros porque nos amó. Y dice así la palabra: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? Que Noé vivió el diluvio, él preparó el arca, ¿sí? Para que cuando viniera el diluvio se salvara toda su familia y muchos animales. Bueno, allí dice, será como los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pues fíjate qué tremendo que es esto, ¿no? Habla que la gente que no conoce las Escrituras, que no conoce a Dios, solamente está pensando obviamente en las cosas terrenales, pero aquellos que somos entendidos en los tiempos de Dios, entendemos esas situaciones. Y Noé estaba preparando el arca. ¿Y sabe qué estamos preparando nosotros en la iglesia? Que es la figura del arca para salvación. Estamos preparando y edificando la iglesia de Jesucristo. Somos como Noé, que estamos trabajando, estamos predicando. Mirá que Cristo viene pronto. Mirá que no solo vivimos para la tierra, hay cosas que tienen que ver con la salvación eterna. Estamos predicando a Jesucristo, estamos hablando que hay un tiempo donde Dios va a juzgar a los vivos, a los muertos. Hay un tiempo que nosotros nos preparamos, que esto que es hermoso no es todo, sino que lo hermoso está del otro lado. Estamos edificando la iglesia, ¿sí? No solamente en 36 y Mitre, sino que la estamos edificando espiritualmente, como piedras vivas que somos cada uno de nosotros. Entonces, allí, por ejemplo, bueno, mi esposa dejó los jueguitos y se le activó ahí, no sé qué, una española que habla ahí, muy lindo. Dice, 2 hombres estarán trabajando, escucha esto, porque esto tiene que ver con el arrebatamiento. Jesús dice esto: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Eso está hablando que el mismo Señor Jesús, que después el apóstol Pablo lo confirma en Tesalonicenses, habla de seremos transformados, seremos arrebatados. Bueno, hay una doctrina que habla de eso, que lo vamos a hablar en las prédicas que vamos a ver más adelante. Y dice, así que ustedes también, dice el Señor Jesús, deben estar alerta. Toma esta palabra. Es una persona que está alerta. No es una persona que está dormida, que vive el presente. Es una persona que está atenta a la vida, la disfruta, pero no está formando parte del montón. Sabe, a la luz de la palabra, que hay acontecimientos que nos tienen que poner alerta. Alerta primeramente, ¿para qué? Para tener comunión con Dios. Alerta para tener una vida de intimidad con Dios. Alerta para vivir una vida donde hacemos todas las cosas. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que arreglar la casa, hay que hacer las cosas que se pueden hacer, ahorrar, disfrutar la vida, irse de vacaciones, pero no una actitud netamente terrenal, sino que al mismo tiempo buscamos predicar el Evangelio, buscamos servir a Dios, buscamos hacer bien al prójimo, buscamos estar velando y orando en oración. Eso es una actitud de alerta. Y dice la palabra de Dios, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, y habla después de un montón de cosas que ya lo vamos a ver. Entonces,
el Señor nos habla de que estemos alerta. En Mateo 24 lo dice. Ahora, yo quiero volver a 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a ir al verso 54. Fíjense cómo estamos hablando de los evangelios, Mateo, estamos en 1 Corintios, una de las epístolas donde escribe el apóstol Pablo, estuvimos en Tesalonicenses, y ahora volvemos a Corintios, y después vamos a ir a 2 de Pedro. Y como todas las escrituras, obviamente, están sintonizadas refiriéndose a lo mismo. Por eso qué importante es conocer la palabra de Dios. Y para eso estamos ahora predicando, y para eso estás vos allí atentamente escuchando. Entonces, otra vez en 1 Corintios 15, después que el apóstol habla de que seremos transformados, dice en el verso 54, entonces cuando nuestros cuerpos mortales, este es un cuerpo mortal, ¿sí? Como dije el otro día, tiene fecha de vencimiento, eso que es un cuerpo mortal, dice, hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. ¿Cuál es el cuerpo que nunca morirá? Si te lo deberé, sabes, los cuerpos glorificados que vamos a tener cuando Cristo venga, ¿sí? Todo eso tiene que ver con su resurrección. Por eso la importancia de entender cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, porque está involucrando todo este contenido escritural el Señor. Y me quedo corto, tenemos que estar predicando, ¿qué 3 prédicas? Montones. La importancia de que Cristo resucitó. Porque todo esto que estamos hablando porque Cristo murió, descendió a las partes más profundas de la tierra, allí venció al diablo en la cruz y allí en las profundidades le arrebató al diablo las llaves del Hades y de la muerte y resucitó al 3er día. Y después la palabra dice que apareció a muchos creyentes, como lo hablamos el domingo pasado, y después ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando que el Padre le diga, hijo, ahora sí es tiempo de regresar a la tierra, a ir a buscar a la iglesia. Y ahí seremos arrebatados con poder. Los que ya partieron se levantarán de esa posición de la tumba, se resucitarán de los muertos, dice, y los que estamos vivos seremos arrebatados con poder. Entonces, quiero leer esto que dice, nunca morirán, y se cumplirá la siguiente escritura. Esta parte es tremenda. ¿Cuál es la escritura? Esto está en el libro de Oseas, pero aquí dice el apóstol Pablo, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y dice el apóstol, pues el pecado, eso que nos separaba de Dios, dice, es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Por qué nos da la victoria? Por su obra en la cruz. Y dice, y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da victoria sobre el pecado, porque Él lo vence en la cruz, sobre la muerte, porque Él la vence en la cruz, y sobre el diablo que tenía el imperio de la muerte, porque Él lo venció en la cruz. Tremenda la obra de nuestro Señor Jesucristo, y oremos para que el Señor nos revele en profundidad la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Estas son las cosas que tenemos que saber, y esto nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena aún en medio de las aflicciones, saber que creemos en un Dios vivo y no en un Dios de muertos. No creemos en ídolos mudos, no creemos en ídolos que están ahí movilizados, no creemos en estatuas, no creemos en vírgenes, creemos en el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna y que vino a la tierra, nos reveló al Padre, predicó, hizo bienes tremendamente, murió, al 3er día resucitó y hoy está esperando que el Padre le diga, hijo, es tiempo de venir, de volver y arrebatar a la iglesia con poder. Entonces, yo digo, ¿no? Y ahí está un poquito lo que te quiero comentar ahora. ¿Cuál debe ser nuestra actitud esperando su segunda venida? ¿Cuál es la actitud de la iglesia esperando su segunda venida? Y voy a tomar 2 partes, una en 1 Corintios 15, que es la continuación de lo que sigue, y otra en 2 de Pedro
3:17. Pero vamos a 1 Corintios 15. ¿Qué dice? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud sabiendo que Cristo viene? Y lo dice así, el verso 58 de 1 Corintios dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Tomá esas dos palabras, ¿eh? ¿Fuertes en qué? En la fe. ¿Y constantes en qué? En la fe. ¿Y la fe cómo se demuestra? Por las obras. Entonces, tenemos que estar fuertes, inconstantes y constantes, no inconstantes, y constantes en la fe del Hijo de Dios. Y por ende, si tenemos fe, se tienen que manifestar obras. Se tiene que notar que somos cristianos. Se tiene que notar que la iglesia está en Plátano. Se tiene que notar en tu casa que sos un hijo de Dios. Se tiene que escuchar alabanzas. Se tiene que escuchar de tu boca alabanza y se tiene que escuchar de tu boca predicación y testimonio de lo que Dios hizo en vos. Y dice la palabra, trabajando siempre para el Señor con entusiasmo. No, trabajando no, voy a trabajar porque el pastor se pone contento. Si voy a ir a manos extendidas para que me vea el pastor. Pastor, vine. No. Con entusiasmo, ¿para quién? Para Dios. Vos sabés que la palabra entusiasmo, y lo hablaba con esta hermana que hablábamos el otro día, entusiasmo quiere decir con Dios adentro. Quiere decir en teos. En teos. Teos quiere decir Dios en dentro. En teos, entusiasmados. Dios mismo nos entusiasma por su Espíritu Santo que tenemos adentro y queremos servir a Dios. Queremos, como Anto quiere perfeccionar su alabanza, los que predican quieren estar contentos, quieren alcanzar otros para Cristo. Queremos servir viandas para que aquellos que no conocen a Dios vean el amor de Dios y como ven el amor de Dios quieran recibir a Cristo en su corazón. Con entusiasmo, como mi esposa prepara cosas para los chicos, se queda hasta tarde preparando, habla con los colaboradores, vamos a hacer así, entusiasmados, no para la foto. Y mire que sacamos muchas fotos nosotros, ¿no? Pero sacamos muchas fotos no con un sentido de vanagloria, ni que otros nos vean. Sacamos fotos para dar testimonio que hay una iglesia en medio de la pandemia que está viva, que hay una iglesia en medio de la pandemia que marca presencia, que hay una iglesia en medio de la pandemia que se ocupa del necesitado, que no nos quedamos en nuestras casas. Otros pueden quedarse porque tienen otros ministerios. Mi hija siempre me dice, padre, yo no voy a manos extendidas, me siento mal. No, pero vos tenés otros ministerios. Ella hace una secretaría tremenda, está con la alabanza siempre atenta, está oracionando con los jóvenes, está, bueno, y otros como Nancy que no la para nadie, ni el marido la para. El marido la quiere agarrar y termina a manos extendidas con ella. Porque es así, porque son los ministerios. Dios pone a querer como el hacer. Como esta hermana, que de pronto no viene a manos extendidas, pero quiere predicarle a ese ser querido, es un abuelo que necesita cuidado, y mientras los cuida, le predica. Bueno, tenés vecinos, tenés familiares, tenés mensajes para mandar, tenés los abuelos que tenemos, a Esteban, a Angélica, a Margarita, para mimar. Mire que ahí Margarita está media que necesita unos abrazos telefónicos. O sea, así que, iglesia, mandale mensajitos a nuestra pastora Margarita que necesita mimos. Porque los abuelos están sufriendo mucho con esto. Los abuelos no pueden ver a los nietos, no pueden ver los hijos, no pueden salir, ¿no? Están siempre adentro. Entonces necesitan que nosotros los saquemos afuera a través de los mensajes de bendición. Tenés un padre, bendecilo, llamalo. Tenés una madre, bendecila. Hay muchas maneras de servir a Dios en ese servicio con entusiasmo. Sí, te llamé porque hace mucho que no te llamo, entonces quería decirte que estoy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Sí, bueno, listo, estamos bien los dos, listo. La semana que viene te llamo de vuelta. No, eso no es. Eso, para llamar así no llames. Llamá, ¿cómo estás? Tengo ganas de verte, qué lindo que te puedo escuchar, te escucho bien, no te escucho bien, ¿cómo estás? ¿Me permitís que haga una oración por vos? Y le mandás una oración por teléfono, y le hablás de la palabra, y le hablás de la bendición, le mandás alguna fotito, alguna selfie, alguna videollamada. ¿Por qué no? Usemos las redes, usemos los medios que tenemos. No, hay muchas formas de ser fuertes y constantes en la obra del Señor. No solamente como Manos Extendidas. Manos Extendidas hay un ejército tremendo, pero mirá si todos tenemos que ir a servir. Seríamos más los que servimos que la gente que van a ser servida.
pero hay multiforme gracia de servir y ser fuertes y constantes en la obra del Señor. Hay un ejército de maestras que se está preparando, todo tiene que ver con eso también para el Día del Niño. Entonces, no diga, uy, yo me siento mal porque no, vos sé fuerte y constante donde estás con entusiasmo, eso sí, con Dios adentro. Amén. Y dice, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo lo que hagas con entusiasmo, fuerte y constante en la obra del Señor, no es inútil. El Dios de toda gracia te está viendo, el Dios de toda gracia te está dirigiendo y el Dios de toda gracia es el que te recompensa. ¿Y sabés qué característica tenés cuando servís a Dios? Tenés gozo. Llamaste a un ser querido, le diste palabra de Dios, cortaste y te sentís con gozo. No te sentiste bien y calmaste la conciencia porque lo llamaste. No, eso es carnal y terrenal. Te sentiste bien porque dijiste, Dios me usaste. Cuando lo hiciste con un platito de comida, Dios me usaste. Y después está la otra, que podés ir a manos extendidas y no va entusiasmado, va para calmar la conciencia. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Por eso constantemente tenemos que estar revisando cuáles son nuestras motivaciones para servir a Dios. Por ejemplo, yo recién mandé un mensajito a las Águilas de Cristo, que son los intercesores. Le mandé un mensajito y le dije, gracias por cubrirnos. Y ellos 1 hora antes del culto están orando, intercediendo por muchas cosas, por muchas necesidades y también cubriendo el culto. Están sirviendo a Dios. Y no están mandando el mensajito para que lo vea Betty, que la líder escuchó. Que si no le ven el mensajito, igual Betty te va a llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no estuviste? Pero esa oración de 3 minutos o de 6, o se repiten, es la que sube al cielo y mueve la mano de Dios. Eso es un servicio de Dios también. Como los hermanos que oran en oración, los que oran a las 6 de la mañana los martes conmigo, me pone tan contento. El martes pasado éramos como 24, este martes fuimos 18. Impresionante. Ahí le mando un beso a Alito. Alito, sos un varón precioso, hermano. Hermoso. Es un jovencito y él está firme ahí como rulo de estatua, acompañando a su pastor todos los martes en ayuno. Mirá, un jovencito en ayuno. Ahí se sumó también Sebastián, también, que me gozó escucharlo por primera vez orar por audio. También, tremendo. Seba. Así que una bendición. Bueno, eso es ser constante en la obra del Señor. Entonces, el trabajo a Dios es una constante. No, Cristo viene, ya está, viene Cristo, nos arrebata y ya está, lo vamos todos. No, pero vamos a llevar a muchos con nosotros al cielo. Vamos a llenar cuando nosotros predicamos, no llenamos la iglesia. No, la iglesia es la embajada. Estamos colaborando con el Espíritu para llenar el cielo de almas redimidas y salvas por la sangre de Jesús. Entonces, yo me quiero ir, pero yo no me quiero ir solo. Quiero llevarme a muchos conmigo para la gloria de Dios. Y cuando esté en el cielo, ¿sabés que vos, gracias a tu predicación, yo conocí a Jesús y pude venir al cielo? Mirá qué lindo te encuentres con almas en el cielo y digas, porque vos me predicaste y yo conocí a Jesús. ¿Te acordás aquel día que vos me diste un tratadito y yo medio como te miré de reojo? Bueno, ese tratadito, el Espíritu Santo me habló y después me congregué a una iglesia y soy salvo porque vos me diste ese tratadito. Mira, todo, ningún trabajo en el Señor es inútil. Nada es inútil, porque en las manos de Dios todo es bendición, pero entusiasmado con Dios adentro. Algunos que son más apasionados, otros son un poquito más tranquilos, pero el entusiasmo está y el gozo del Señor está. Y lo último, la otra actitud que debemos tener, está en 2 de Pedro, te invito a que vayamos, 2 de Pedro, y es muy interesante esto. 2 de Pedro 3, verso 17 al 18, son las palabras finales que el apóstol Pedro le habla a los hermanos, y en el verso 3 habla que el día del Señor se acerca. Les habló que Dios no tenía por tardanza su venida, sino que Él retenía su venida para que muchos le conozcan. Él habla de que tenemos que predicar para que muchos se arrepienten, lleguen al conocimiento de la verdad. Habla también, dice, por ejemplo, que
para el Señor un día es como 1000 años y un año es como 1000 años es como un día. Es decir, que el tiempo de Dios es tiempo diferente a nosotros, pero que en definitiva Él retarda su venida, como que lo tiene al Hijo. El Hijo quiere venir y dice, no, todavía no, porque mi iglesia tiene que predicar más para que muchos se salven. Entonces, cuando se llegue a ese grupo o esa cantidad de gentiles que son las gentes que tienen que conocer a Dios, Él ahí va a enviar a su Hijo. Pero tenemos que predicar. Entonces no diga ahora, no, yo no voy a predicar para que Cristo no venga, no, porque va a haber otro que va a predicar. Vos no predicás, va a predicar otro. Y si nosotros no predicamos y no predica otro, van a predicar las piedras, como dice la Biblia. Porque es tremendo, cuando tenés a Dios querés compartirlo. Y entonces el apóstol Pedro dice, queridos amigos, el otro decía, amados hermanos, ustedes ya saben estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Lo de la segunda venida de Cristo. Dice, así que manténganse en guardia. El Señor Jesús dijo, estén alertas, Mateo 24. El apóstol Pablo, en capítulo 15, dice, fervientes, fuertes y constantes. Y el apóstol Pedro dice, estén en guardia. ¿Por qué tenés que estar en guardia? Porque la vida te da embates. La vida te quiere separar, no la vida, sino la corriente de este mundo que nos quiere arrastrar, nos quiere mundanalizar, quiere licuar el Evangelio. Estemos en guardia para no perder lo que tenemos. Estemos peleando en el espíritu. Seamos, como dice la palabra, violentos, porque los violentos arrebatan el reino, pero no violentos de una actitud de pelea, sino violentos en una actitud de valentía, para defender la fe que tenemos. Y dice la palabra, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. ¿Cómo se tiene una base firme en la fe cristiana? El servicio es la expresión de que tenés una base firme. Porque cuando vos servís desde el cimiento que es la palabra, tu servicio va a ser fuerte y constante. Las personas o los cristianos que no tienen una base fuerte en las Escrituras, no son constantes. Empiezan algo y terminan. Se ven que se van. Lo ves entusiasmado y desaparecieron. No tienen base firme. Personas inconstantes. Personas que son débiles. Entonces empezaron a servir a Dios. Cualquier vientito que vino, empezaron a tener pruebas, que Dios muchas veces permite, y ya no viene más. No, esto de servir a Dios es difícil, porque de que estoy sirviendo a Dios me sale todo mal. No es que te sale todo mal. Es que Dios está permitiendo eso para que vos uses las armas espirituales, te fortalezcas, te sometas a Dios, resistas al diablo los embates que él trae y él va a huir de vos. Pero si en la primera de cambio, no, esto no es para mí. No, porque no hay base firme. ¿Cuál es la base firme? Tener conocimiento de las Escrituras. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Tener conocimiento de quién es Dios. ¿Y quién soy yo en Dios? Yo dije que después de lo yo soy, fortalece nuestro carácter. Forjar un carácter en Dios. No que cualquier vientito te saca. ¿Te acordás Pedro? Simón se llamaba con el nombre natural, que significa junco. Un junco va y viene, según se mueve en el agua, ¿no? Dice, ya no te llamarás más Simón, le dice el Señor Jesús. Ahora te llamarás Pedro, que habla de piedra, algo firme. Bueno, el Señor quiere que nosotros, al ser de base firme, ya no seamos juncos, sino que seamos piedras vivas, donde donde edificamos la iglesia de Dios. Y termina, y dice esto, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El verso 18. En cambio, crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios, crezcan en la gracia. La gracia es algo fundamental para la vida cristiana. La gracia nos libra del legalismo. La gracia nos hace mirarnos a nosotros mismos como los primeros necesitados. La gracia te hace vivir en la dependencia absoluta y total de Dios.
y saber que las cosas que tenemos no son por méritos nuestros, sino que es por gracia. ¿Sabés qué quiere decir gracia? Es un regalo inmerecido. No merecemos nada. Es la gracia de Dios que nos visita y que nos alcanza. Y el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios que hay sobre mi vida no sea en vano, que sirva para lo cual Él la envía. Vos con la gracia de Dios vas a mirar al otro siempre con amor. Con la gracia de Dios vas a mirar al otro como superior a vos mismo. Con la gracia de Dios vas a respetar las autoridades, desde las gubernamentales, aunque se equivoquen, lo vamos a bendecir. Y también autoridades que Él mismo establece en la iglesia. Con la gracia de Dios vas a cubrir desnudez de errores, de tal vez líderes o pastores. Aún por la gracia de Dios vas a cubrir errores que yo puedo tener como pastor, mi esposa y yo. Porque la gracia te hace mirar con ojos de amor. Podemos hablar muchísimo de la gracia. Entonces dice, en cambio crezcan en la gracia. Con la gracia te sacás el legalismo, te sacás la religiosidad, el religioso que dice, eso al final, el líder, mira lo que hace, eso al final, mira la iglesia, mira lo que hace. No, la gracia te hace mirar con ojos de, hoy hace eso, pero mañana Dios lo va a transformar y lo va a dejar de hacer. La gracia trabajando en nosotros. Seamos y crezcamos en la gracia. Así Dios nos quiere preparados. Y lo último, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mirá, a Jesús lo conocemos de tres maneras. Primeramente lo conocemos por las Escrituras, conociendo la Biblia, conociendo la palabra, conociendo todo lo que Él nos quiera revelar cuando la leemos. En oración, en comunión con la Biblia, con la palabra de Dios. Por eso hacemos cursos, vamos a hacer como se está haciendo, como se hizo, fundamentos para la vida cristiana, fundamentar nuestra vida en la base de la palabra. La otra manera que lo conocemos es en la intimidad con Él, en oración, en lo secreto, en lo cuarto, en lo secreto. Mi Padre que en lo secreto nos recompensa en público, en intimidad, orando, buscando, en ayuno, en oración. Y también en la alabanza, entrando en el Espíritu, cerrando los ojos, abriendo el corazón, levantando nuestras manos, bendiciendo el nombre de Dios, proclamando su victoria, buscando la presencia de Dios. Es otra manera de conocer a Dios. Y otra manera de conocer a Dios es a través del servicio. Cuando vos dejás que Dios te use, que sea Dios en vos entusiasmado, que Él te usa. Entonces Dios te va a revelar su voluntad. Dios te va a revelar que lo que estás haciendo, Él está en el tema, porque como decíamos recién, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, hay muchas maneras, pero estas tres que te las regalo porque son las que a mí siempre me bendijeron. Buscarlo al Señor en las Escrituras, que Él me hable. Buscarlo, por supuesto, a través de las prédicas también, por supuesto, de los pastores. Si hay algo que tenés que tener, escuchar lo que dice tu pastor donde te congregás. Tal vez sos un hermano de otra congregación. Paseate por YouTube, elegí todas las prédicas que quieras, disfrutar, hacer estudios, pero nunca falte la prédica de tu pastor escuchar. Esa es la primera, después todas las demás vienen, porque Dios te va a revelar en dónde está tu congregación, por dónde marca Dios que vaya a tu congregación. Dios le habla a tu pastor y tu pastor imparte la palabra. Entonces, podés escuchar todas las prédicas que quieras, podés hacer todos los cursos que quieras, pero siempre escuchar a tu pastor, porque tu pastor es aquel que Dios pone para ser cabeza de la congregación, por donde la congregación tiene que ir. Entonces, lo otro que te dije, la comunión con Dios en oración, en alabanza, y lo otro es en el servicio, conocer a Dios. Porque cuando en el servicio, ¿sabés qué sucede? En el servicio, sobre todo cuando tienen que ver con cosas del prójimo, porque vos podés servir a Dios, por ejemplo, con la música, podés servir a Dios con el tema de los medios, podés servir a Dios de pronto dando cursos en la iglesia, podés servir a Dios. Pero cuando vos servís a Dios y ves la necesidad del prójimo, el Señor Jesús dice, cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Cuando estuve preso me viniste a visitar. Cuando estuve enfermo estuviste conmigo. Y entonces van a decir,
¿Y cuándo hicimos eso, Señor? Y cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Es decir, que cuando vos estás sirviendo a Dios, no estás solamente sirviendo a Dios para que Él te use para bendecir a otros, sino que el Señor Jesús mismo revela que le estás sirviendo a Él en esa persona, que también es un hijo de Él, o tal vez sea alguien que va a ser hijo porque vos le estás sirviendo. Entonces, es tremendo, eso es algo precioso y es algo muy importante. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud sabiendo que Cristo viene pronto? Actitud, como dijimos, ser constantes en la obra del Señor y fuertes. ¿Y cómo voy a ser fuerte y constante en la obra del Señor? Si le conozco. ¿Y cómo se revela mi vida? Por lo que te acabo de decir. Entonces, iglesia amada, te bendigo. Ya terminamos con esta. Nos quedan 2 últimas prédicas de los Yo Soy de Jesús. Nos queda Yo Soy el camino, la verdad y la vida, como se explicará el domingo. Y nos queda Yo Soy la vid verdadera, que vamos a explicar el otro domingo. Y ahí terminamos con la serie de Jesús. Y ahí vamos a terminar con un Yo Soy que está escondido en Apocalipsis, que así como el primer Yo Soy estaba escondido en Éxodo, casi en el último libro de la Biblia, hay otro Yo Soy, cuando habla de Yo Soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Eso también lo vamos a dejar para la última predicación. Hermanos, te bendigo. Nosotros tenemos una alabanza, no tenemos ninguna, ¿sí? Si no, terminamos orando, terminamos orando. Bien, vamos a terminar orando. Terminamos más o menos puntual, así que te pido que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por esta hora tan linda que estamos viviendo, disfrutando, y no podía ser de otra manera que este tema de la resurrección nos llevara tanto tiempo, Señor. Tiene un alcance tremendo y seguí hablándonos de esto, Señor. Tremendo lo de la segunda venida, tremendo de nuestros cuerpos mortales, Señor, serán transformados en cuerpos, Señor, que no morirán jamás, cuerpos glorificados, Señor, sabiendo que nos vamos a encontrar con seres queridos, Padre, sabiendo que vamos a disfrutar la eternidad por siempre con vos, pero mientras tanto, Señor, hay trabajo aquí en la tierra. Hay mucho trabajo y te encanta que nos ocupemos de todo, desde la limpieza de nuestro hogar, la higiene de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestros cuerpos, pero también que no descuidemos la predicación del Evangelio, el servicio, el conocimiento de ti, el ser fuertes y constantes, Señor, en la obra tuya, porque ningún trabajo en ti es inútil. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta hermosa congregación de Plátanos. Bendigo a los hermanos que nos escuchan tal vez de otras congregaciones y aún de lugares lejanos de la tierra, Señor. Como por ejemplo es el caso de Iván y de Mari allí en El Salvador, en los cuales queremos bendecirlos por este sentir que han tenido y que ya pronto lo vamos a anunciar a la iglesia, Señor. Yo bendigo, Señor, a hermanos de otras congregaciones porque somos de la única iglesia, la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Señor, por eso gracias, los redimidos por la sangre de Jesús. Gracias te damos por esta noche, Señor. Bendigo a aquellos, Señor, que están en debilidad, sean fortalecidos en el poder de tu fuerza. Bendigo a aquellos que están apocados, Señor, porque tal vez esta corriente de este mundo los quiera arrastrar al miedo y al temor. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos en el poder de tu fuerza. Reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de apatía. En el nombre de Jesús. Y declaramos el poder de tu fuerza. Y declaramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, estás contento con nosotros y nos haces notar sabiendo que nos das esas fuerzas sobrenaturales para ir a más, Señor. Bendigo esta hermosa y bendita congregación de Plátanos. Y bendecimos a los niños, Señor, en este día del niño que se avecina, para que todos los niños puedan tener su regalito, todos los niños puedan tener esas golosinas ricas para disfrutarlas, todos los niños puedan tener un beso que no lo vamos a poder físicamente, pero sí un beso de parte tuya, Señor, abrazándolos en el espíritu, pero sobre todas las cosas robándole una sonrisa para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y encomendamos esta noche en descanso y mañana nos levantamos con una buena taza de resurrección para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Nos vemos el domingo, iglesia.